¿Cuántos están gozosos en esta tarde? ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que vamos a salir diferentes en esta noche? Así es. ¿Verdad? Porque a eso venimos, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios, a que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme y vayamos de crecimiento en crecimiento, ¿verdad? Día con día. Pues el pastor, ¿verdad? Antes de que se fuera allá donde, pues hacer lo que Dios lo mandó a hacer, me dijo, Mayra, pues te va a tocar predicar ahora, porque pues normalmente es Araceli, pero pues no puede. Y siento que es como de Dios, ¿verdad? Porque a veces uno pone excusas, pone para que la obra de Dios sea hecha, porque uno mismo no quiere hacerlo, porque uno quiere como, no, es que pues me la quiero vivir así comfortable, sentada, nomás vengo y escucho y no me tengo que preparar y no tengo que meterme más con Dios, ¿verdad? Entonces dije, pues Dios está hablando a mi vida y ella diciéndome ya es tiempo de que ya te pares, ya porque estás mucho tiempo y nomás estás ahí, nomás. Entonces pues Dios es bueno y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Verdad? Entonces antes de comenzar vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te doy gracias primeramente por el privilegio que me has dado, Señor, porque sé, Señor, que no lo merezco, Señor. Sé que el estar aquí, Señor, es algo de responsabilidad, Padre Santo, Señor, y sé que si estoy aquí es porque tú lo quieres, Señor, pero te pido, Señor, que en esta tarde tú hables a mi vida, primeramente hables a la iglesia, Padre Santo, a tus almas, Padre, y que no sea yo, Señor, yo solamente soy una sierva inútil, Padre, que apenas estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga, Señor, que no sea Mayra, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Padre Santo, Señor, y que sea tu presencia, seas tú usándome a mí, Señor, así como decía Moisés, Señor, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no quiero ir, Señor, no quiero que sean palabras mías, Señor, sino que sea tu palabra hablando a mi vida y hablando a tu iglesia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6:12. ¿Cuántos lo tienen? ¿Se me pueden decir con un amén? Ok, entonces Efesios 6:12, bueno, voy a empezar desde el 10 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ok, ahora Dios, ¿verdad?, me puso a hablar algo que es muy importante, que siento que ha estado
A veces todos los problemas, ¿verdad? Tenemos que entender que los problemas, las batallas no son físicas, sino son espirituales. Son principados, aquí dice, ¿verdad? En la parte de, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Entonces nuestra batalla, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra batalla es espiritual. Y de la única manera que vamos a poder vencer cualquier cosa que se levante, porque aquí dice, ¿verdad? En otra parte que me interesa, ¿verdad? Que dice, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Porque el diablo va a venir, va a estar, pero necesitamos estar firmes y necesitamos vencer. ¿Y cómo va a ser? Dice que la armadura de Dios, ¿verdad? Pero aquí hoy vamos a estar enfocándonos en la oración, que es algo que nos ha estado faltando, ¿verdad? Y, ¿verdad? Hablando de los principados, ¿cómo vamos a poder nosotros vencer esos principados que están, a veces llegan a nuestras regiones, llegan a nuestras ciudades, aún incluso en la misma iglesia? ¿Cómo vamos a poder vencer eso, verdad? Principados, ¿verdad? Son seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo y todo lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que el diablo es un imitador, ¿verdad? Es un imitador, él ha imitado desde el principio a Dios y lo imita, podemos mirar que él imitó, ¿verdad? Es una copia barata de Dios, ¿verdad? Es como cuando uno va quieres comprarte una Coach y vas a Swami y agarras la imitación, ¿verdad? Entonces así es como es el diablo. Así como el diablo, ¿verdad? El Dios tiene la Trinidad, el diablo también tiene una Trinidad, ¿verdad? Tiene lo que es el falso profeta, el falso maestro y el anticristo. Y también así como Dios tiene, ¿verdad? Nos ha sellado a nosotros con su sello espiritual, ¿verdad? Así también el diablo tiene su marca. Entonces podemos mirar que también como Dios tiene poder en el espíritu, ¿verdad? Él es un Dios de poder. También el diablo tiene a sus principados. Tenemos, ¿verdad? Que Dios tiene sus ángeles, sus arcángeles, ¿verdad? Y también el diablo tiene, ¿verdad? A sus demonios, tiene autoridades, tiene, ¿verdad? Sus fuerzas malignas, sus principados, aquí como dice. Pero de la única manera que nosotros vamos a poder vencer esos principados es a través de ¿cómo? De la oración, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y del ayuno. No podemos nosotros ponernos a estar como queriendo, sí, no, ¿verdad? Queremos como hablarle a un vecino o hablarle al coworker, ¿verdad? Y si queremos estar argumentando con ellos en nuestra propia, de lo que nosotros queremos, no va a suceder nada porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Solamente Dios es el Espíritu Santo, es el que cambia a través de la oración, ¿verdad? A través de orar y de pedirle a Dios por esa persona. No podemos estar nosotros poniéndonos y querer pelear por nuestras fuerzas, porque por eso es que hay el cansancio, por eso es que uno se agota, por eso es que uno dice, pero ¿qué sucede? Pero mira, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, hago el otro, me esfuerzo, estoy aquí activo, pero uno no ora en su tiempo, no va a su lugar secreto a llenarse y a pelear primeramente la batalla en oración, y por eso es que no sucede nada, porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, pero con nuestras fuerzas nada vamos a lograr, nada, no se puede, nosotros no somos nada, ¿verdad? Sin Dios no somos nada. Y entonces podemos mirar que esos principados, desde la antigüedad, podemos mirar que esos, ¿verdad? Controlaban las naciones, las culturas, controlaban las generaciones, ¿verdad? Y podemos mirar, ¿verdad? Que controlaban y han seguido controlando las civilizaciones y las regiones. Tienen esos principados, esas potestades, tienen como, dependiendo donde ellos están, tienen como eso que dominan a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita podemos mirar todo lo que está pasando, ¿verdad? De la homosexualidad, del transgénero, ¿verdad? De todo eso. ¿Qué piensan? Que son solamente las personas. No, son principados, son potestades que la misma gente, por medio del pecado, le han dado a ellos el lugar. Y nosotros como iglesia no estamos haciendo nada para quitarle ese lugar, ¿verdad? Está pasando todo esto porque nosotros no nos ponemos a orar, no nos podemos ayunar, no nos podemos, a veces estamos tan
Pero igual aquí siento cuando me dijo mi papá, cuando me dice mi mamá o me dicen alguien predica, yo me siento incapaz, yo siento que yo no puedo. Pero Dios me estaba hablando tan fuerte diciendo, no eres tú, no vas a ser tú. Si Él pudo usar un burro, a una mula para hablarle, ¿verdad?, a alguien, hablarle la palabra, ¿cuánto más si tú tienes esa disponibilidad, te buscas en oración a mí? Yo voy a hacer la obra, yo te voy a usar, no eres tú, hermano, no somos nosotros, no vamos a poder en nuestras fuerzas. Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, estemos siempre en oración, en búsqueda y dejando, ¿verdad?, que Él haga en nuestras vidas, porque sinceramente si nosotros no nos metemos con Dios a buscarlo, vamos a estar muertos, la verdad, hermanos. Así es, amén. ¿Verdad? Y podemos mirar cómo, si vamos así rapidito a Daniel 10:13, cómo es que a veces sí tienen, ¿verdad?, esa, como dice como está diciendo, que tiene, ¿verdad?, ese poder, esos principales del diablo, ¿verdad?, que si uno no se pone realmente a pelearlo como uno debe de pelear en la batalla, en la fe, en la oración, en la búsqueda de Dios constante, Dios, ¿verdad?, esas potestades se agarran, ¿verdad?, y están tan fuertes que solamente pueden salir, ¿verdad?, a través de la oración, a través del ayuno. Y Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y voy a leer un poquito antes donde dice Daniel, cuando ya llegó el ángel, le dice, aquí podemos, ¿verdad?, si se acuerdan, es cuando Daniel se metió en oración, ¿verdad?, y estaba él clamando por lo que estaba pasando, y aquí ya llegó el ángel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, hermanos, si nosotros realmente ponemos esa disponibilidad, desde el primer día, si nuestro corazón está en the right place, está en el lugar correcto, de realmente decirle: Señor, aquí estoy, yo me humillo, Señor, yo estoy mirando lo que está pasando en mi generación, en mi alrededor, que miro que la iglesia, en vez de que se llene, se está vaciando día tras día, y las mismas personas que estamos nosotros aquí en la iglesia estamos fríos, estamos desgastados, que ya no queremos buscarlo. Aquí dice el Señor: desde el primer día que dispongas realmente tu corazón, yo voy a escuchar. Yo estoy ahí escuchándote. Pero ¿qué dice? No pasó en un día de todos modos. No es de que nomás solo unos 10 minutos, 5 minutos y ya. O porque hablaron bien bonito en la predicación y ese día llego a mi casa y me pongo a orar y ya al día siguiente se me olvida. No, Daniel perseveró. Él estuvo en ayuno y en oración. Y dijo, ¿verdad? Aquí, él estuvo perseverando. Dios te oye desde el primer día que tú estás dispuesto a humillarte realmente de corazón a Dios. Pero esas potestades y principales, como dice en Efesios, no solamente salen como así, no solamente nosotros las vamos a vencer, porque están tan agarradas y las mismas personas, nosotros mismos les hemos dado tanto poder que necesitamos realmente tener ese poder de Dios como iglesia y como personas, como lo que hacían la iglesia de los hechos, ¿verdad? Que realmente era una iglesia de poder, hermanos, pero de verdad nosotros venimos ahora y no miramos esa iglesia de poder, la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque no nos metemos en oración, no estamos realmente viviendo esa vida constante de oración, de búsqueda de Dios. Y eso me incluyo a mí, porque primero la palabra es para mí, ¿verdad? Entonces, Dios estaba hablando tan fuerte a mí y le digo: Señor, la verdad que necesitamos cambiar y necesitamos mirar el evangelio de otra forma, porque siento que la vida en la forma en la que yo estoy mirando el evangelio era muy diferente a la que ahorita estoy viviendo. Pero eso es bueno, porque necesitamos estar creciendo y no estancarnos, porque era lo que a mí me había pasado. Siento que yo me había estancado, ¿verdad? Y ya no crecía, porque ya pues yo descuidé mucho todo mi vida, ¿verdad?, personal con Dios, y llegamos a ese tiempo de estancamiento. Y es cuando ya no miramos el mover, o venimos a la iglesia nomás por compromiso, o por eso, o por X, ¿verdad?
pero Dios está hablando en mi vida bien fuerte. Y podemos mirar, ¿verdad?, que eso viene desde la antigüedad. Podemos mirar cuando nosotros miramos y leemos la Biblia de los éxodos, de cómo es que Israel, ¿verdad?, Dios de estas veces estuvo hablando, ¿verdad?, Israel, pero ellos de necios iban a seguir a adorar a los Baales. Dios les mandaba a sus profetas, ¿verdad?, y les hablaba, pero no, ellos estaban necios a ir allá a buscar lo que no necesitaban. Y así mismo estamos nosotros, ¿verdad?, como cristianos, estamos necios de querer ir allá a buscar, ¿verdad?, a buscar lo que no necesitamos y dejar aquí la bendición que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad?, todos esos espíritus, todas esas potestades que hubieron, como el espíritu jezabélico, ¿verdad?, que hubo en el tiempo de Elías, ¿verdad?, que quería matar, ¿verdad?, todos los profetas. Esos son unos principados que aún incluso todavía están, ¿verdad?, que esos que Elías, ¿verdad?, en los romanos, esos espíritus tan feos, ¿verdad?, en el tiempo de Roma, cuando, oye, hermano, yo siento en mi corazón que solamente alguien tiene que estar endemoniado para estarse riéndose, mirando a los cristianos que los mataban, eran niños y familias y los mataban, los echaban a los leones y los romanos se reían, era un entretenimiento para ellos. Alguien tiene realmente que estar poseído, y esos son los principados, ¿verdad? Los mayas también, ¿verdad?, que quemaban a los niños también por llevar sacrificio a esos dioses. Hitler con el holocausto, ¿verdad?, cuánto no hizo, que hizo algo tan horrible también. Para que alguien pueda llegar a estar a ese punto es porque tiene que estar poseído. ¿Y qué es lo que lo posee? Sino que son esas potestades, ¿verdad?, esos demonios, esos principados. Eran civilizaciones poseídas, ¿verdad? ¿Y cómo ganamos esa batalla? ¿Cómo podemos ganar y cómo podemos sacar a nuestra generación, ¿verdad?, poseída? Porque la verdad lo que se está viviendo en estos tiempos puede que no sea como en aquellos tiempos donde mataban a las personas, pero ahorita también están mutilando a nuestros niños. Están haciendo, los mismos padres los están llevando a mutilarlos. ¿Cómo podemos ganar esas batallas? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a remover esas potestades, esos principados de nuestras ciudades, de nuestras iglesias, de nuestro alrededor, ¿verdad?, de nuestras familias aún que están en Cristo y las que no están en Cristo? ¿Cómo vamos a poder hacer? Sino por medio de la oración y la prédica de la prédica del Evangelio. Y vamos rápido también a Marcos 16:15. Y el que lo tenga, dígame. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Ahí está, yo la tengo, yo no sé qué Biblia tienen ustedes, pero aquí yo la tengo, que hasta en rojito están las letras. Y cuando sabemos que está en rojo es porque ¿quién lo dijo? Jesús, ¿verdad? Entonces aquí dice Dios, Jesús mismo nos dijo qué es lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para ya uno que aceptó a Cristo, que es convertido y realmente el verdadero discípulo? Porque sabemos que en la iglesia está el convencido, el creyente y el discípulo, ¿verdad? Entonces aquí está hablándole a los discípulos. Y yo digo, Señor, yo quiero ser una discípula. Yo no sé usted si quiere ser convencido, creyente o discípulo, pero yo digo, Señor, yo quiero ser una discípula, ¿verdad? Estaba leyendo un libro que dice, es de José Irió, que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y se los recomiendo, está súper bonito, me hizo ver, ¿verdad?, el Evangelio de otra forma muy diferente. Y si digo aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Nuestra responsabilidad, ¿verdad? Dios no nos llamó y nos rescató de lo más bajo
¿qué nos dice? Para ir a predicar el evangelio a toda criatura, a la gente necesitada. Así como un día alguien fue con ustedes y les habló de Dios y estaban necesitados, ahora es nuestra responsabilidad ir y predicar, ¿verdad? Y orar por ellos, primeramente orar porque estamos hablando de la oración, ¿verdad? Porque primero necesitamos regar la tierra, necesitamos preparar la tierra y Dios ya tiene, que decía, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, pero no hay obreros, faltan obreros. Es lo que nos hace falta, los obreros, ¿verdad? Dios te está hablando, hermano, hay que ir, ¿verdad? Somos discípulos, somos obreros, ¿verdad? Pero empezando primero con la oración para que nos restauren, para que haya cambio primeramente en nuestra vida y entonces, ¿verdad?, podamos salir allá a predicar y hacer un cambio en nuestra generación, hacer un cambio en la iglesia, que seamos una iglesia de poder, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Los míos muy serios. ¿Verdad? Entonces, cuando oramos por personas y predicamos el evangelio, tenemos menos gente sirviendo a esos principados, a estos demonios, ¿verdad? Cuando jalamos, cuando alguien quiere, o sea, si queremos ganar algo y va a ser, ¿verdad? Cuando realmente oramos, preparamos la tierra, ¿verdad? Y Dios prepara y nosotros salimos, llevamos la palabra de Dios, le jalamos un alma al diablo, le jalamos un alma a esa potestad, a esos principados. ¿Y qué pasa? Se va debilitando, ¿verdad? Se va debilitando, ¿verdad? Tenemos menos gente sirviendo a esos ídolos, a esos baales, y ellos pierden, ¿verdad?, esa fuerza, eso que ellos tenían sobre esa región. Y es lo que ha pasado a través de la historia, ¿verdad? Nosotros podemos mirar todos esos avivamientos que han habido en diferentes tiempos de la historia y en diferentes ocasiones, ¿verdad? Que están esos avivamientos, pero esos avivamientos no nomás salen porque sí, o no nomás pasa porque sí, pasa porque hubieron siervos y siervas que estaban peleando la batalla, como hermanos, con nuestra rodilla, ¿verdad? No con la lengua, no con que al tú por tú, ¿verdad? No agarran sus pistolas, no agarran sus así las patadas, no, así no se pelea, ¿verdad?, contra el diablo. Se pelea, ¿verdad?, con nuestras rodillas y con la boca, pero orando y predicando, ¿verdad?, con lo que salgan las palabras de Dios. Gloria, ¿verdad? Amén. Y podemos mirar que eso fue lo que pasó, ¿verdad?, con la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Con la iglesia de los Hechos miramos que todo pasó, ¿verdad? Ellos empezaron a predicar, empezaron a orar, a ayunar, ¿verdad? No les importaba, hermanos, el morir, no les importaba el sufrimiento, no les importaba nosotros podemos mirar todos esos mártires de la Biblia, ¿verdad? Todos los discípulos que no les importaba todo lo que tuvieron que pasar, que fueron a la cárcel, que fueron apedreados, que fueron echados en aceite, fueron cortados, ¿verdad? A ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque ya estaban ellos viviendo en podemos decir que en otra atmósfera. Miraban el mundo, ¿verdad?, diferente, que valoraban más a Dios, ¿verdad?, el evangelio, que la gente sea salva, valoraban más, ¿verdad?, y mirar cómo es que las personas se salvaban, que sus propias vidas, que vivir en comodidad. Pero aquí, ¿verdad?, en Estados Unidos es bien difícil porque aquí venimos, nos acomodamos y queremos vivir una vida bien relax, bien acá, bien cómodos, y a veces se nos olvida que hay personas en sufrimiento con tanta necesidad, que no tienen ni agua para tomar limpia, que no tienen que comer a veces por días. Así es. Bueno, otra vez estaba escuchando un testimonio donde en Brasil hay gente todavía que vive en las Amazonas y son personas que quieren que adoran a Dios y caminan días, hermanos, días sin comer, sin agua para llegar a una iglesia. Agarran su barca y se van en el lago del Amazon y llevan sus familias, ellos y ellas con gozo llegan a la iglesia de días sin comer, solo por llegar el domingo a la iglesia, y luego en el domingo quieren que haga vigilia. Dicen al pastor, los servicios no son solamente de 1 a 2 horas como aquí. Ellos quieren, porque dicen, vine tantos días sin comer, vine tantos días,
acondicionado o sin calentón. Y aquí uno, ay, no es que hace calor, ay, no es que hace frío, no voy a salir de mi casa porque me voy a enfermar. Habla, Padre. O es que estoy en el trabajo y ay, no, estoy bien cansada, tengo sueño y mañana entro temprano. ¿Verdad? La verdad que sí. Y todo lo he hecho yo también. Yo me he sentido, yo no quiero ir a la iglesia, ahora mañana temprano entro y me siento bien cansada. Pero para otras cosas, hermanos, bien dispuestos que estamos. ¿Verdad que sí? Pero ellos de verdad es un evangelio tremendo y tan bonito que nos debería de inspirar, ¿verdad? Nos debería de inspirar y me inspira a mí. Y digo, Señor, todavía no llego a eso, todavía no llego. Sigue trabajando en mi corazón porque me hace falta mucho. Me hace falta. Nos hace falta mucho. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ¿qué hace el enemigo? El enemigo sigue el entendimiento y esclaviza a las personas a adorarlo. Porque es que tanta persona, ¿verdad? Es porque le sigue el entendimiento, porque es que tanta persona es tanta cosa que yo me quedo, pero es que da tiro, pero es ¿por qué? Porque él ciega el entendimiento, si aún a veces a nosotros mismos nos confunde, ¿verdad? Si nosotros no nos metemos bien en la palabra, a escudriñarla y a orar y a ponernos en oración, ¿verdad? Pero hay poder en la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay autoridad, ¿cuántos dicen amén? Hay poder en su nombre, ¿ok? Y ahora, hermanos, vamos a ir a Colosenses 2:15. A ver, espérame, que ese siempre me lo roban. ¿Cuántos están ahí? Entonces, Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Jesús, ¿verdad? Jesús ya venció, Jesús ya despojó. Pues si nosotros realmente nos agarramos, Dios tiene autoridad, Dios tiene poder, y Dios, ¿verdad? Él ya venció en la cruz, Él ya venció, hermanos, y que nosotros no necesitamos ponernos firmes, orar y dejar que Dios nos use, dejar que Él nos muestre y nos guíe, ¿verdad? Que nuestra lucha es espiritual y no carnal, hermanos. Peleamos, como les dije, con nuestras rodillas y con nuestra boca predicando el evangelio. Nuestra responsabilidad ya hoy, ¿verdad? Como cristianos es pararnos firmes y defender nuestra posición, o sea, nuestras convicciones, pararnos donde en la roca, ¿verdad? Que es Cristo, en esa piedra angular que es Jesús, y saber y entender, ¿verdad? Quiénes somos en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. Pero es que a veces nosotros, hermanos mismos, no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, no sabemos el poder que tiene Jesús, y por eso es que viene el diablo, ¿verdad? Y nos para. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es nuestra responsabilidad como discípulo, ¿verdad? Y primero, ¿verdad? Es pararnos firmes, ¿verdad? Vestirnos todos los días en la armadura de Dios, ¿verdad? Yo le digo, Señor, a veces se me hace difícil, ¿verdad? Aprenderme, memorizar. Yo leo y digo, Señor, no se me pega, pero ahí búscale de una u otra manera para que se te pegue, ¿verdad? Y estar siempre meditando en ello y estarlo poniendo por obra, ¿verdad? Y orar, pero no orar, o sea, orar en súplicas y ruegos, porque Efesios decía orar en todo tiempo, pero en súplicas, o sea, que sea una desesperación tan grande, no nomás sea una oración de 5 o 10 minutos, sino que de poco a poco le pidamos a Dios en la misma oración: Señor, ayúdame a meterme más a ti, ayúdame, Señor, a sentir como tú sientes, ayúdame de verdad a poder orar por horas, ¿verdad? Porque esas oraciones, las que son de 1, 2, 3 horas, son las que realmente mueven montañas, son las que van a quitar y debilitar al enemigo, para que nosotros podamos fortalecernos y salir con esa fuerza que la iglesia tiene que tener. Nosotros necesitamos entender que la iglesia tiene que ser fuerte, pero la verdad, no nomás digo aquí yo, ¿verdad? Digo en lo general, a veces la iglesia está tan dormida, está tan metida en sus propias cosas y está tan debilitada y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestra lucha es interceder por los perdidos, ¿verdad? Que se le quiten las vendas de los ojos, que se arrepientan. Esa es nuestra oración, esa debería ser nuestra intercesión constante, ¿verdad? Que nosotros podamos empezar a orar. A veces oramos, pero oramos
que somos los mejores, ¿no? Que somos los santos o que hacemos suficiente solo con cumplir para venir a la iglesia. Pero realmente no nos ponemos a pensar, y yo lo digo por mí porque se me la he pasado a veces orando y oro, Señor, dame un nuevo trabajo con menos, o dame un trabajo mejor, dame un carro mejor, y por otras cosas, ¿verdad? Que son solo yo, centro yo. Pero no me pongo realmente a interceder por los misioneros que dan sus vidas allá en los lugares como en esos lugares, ¿verdad? Donde no permiten que prediquen, donde realmente se están arriesgando a que los maten, a que los esclavicen. ¿Por qué? Porque es ilegal que prediquen, pero ellos aman tanto a Dios que no les importa, como los discípulos, ¿verdad? Que ellos amaron a Dios y estuvieron en cárceles aquí. De hecho, si nos podemos regresar a Efesios, de hecho me sorprende mucho porque Pedro estaba orando y les estaba diciendo oren, pero no les dijo oren para que me liberten, para que me saquen de esta prisión, porque sabemos que estaba en prisión cuando leyó. No, ¿qué oró? ¿Qué les dijo? Oren para que me dé Dios poder y denuedo para predicar el evangelio aquí en mis cadenas, ¿verdad? Él no oró una predicación, él no oró una oración egoísta, él oró para que Dios le diera el denuedo, y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Cuántos dicen amén otra vez? Amén. Luego dicen que parece que estoy llorando. Pero hermanos, así es mi voz. Ok, de verdad, y también, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Que orar por eso. Y así es como vamos a avanzar como iglesia, ¿verdad? Como congregación, como discípulos de Cristo. Así es como vamos a avanzar para conquistar a las naciones. Solamente vamos a poder, ¿verdad? Conquistar a las naciones y quitar y remover al reino de las tinieblas a través, ¿verdad? De, primeramente, como dije, ayunando y amando, ¿verdad? A los necesitados. Que tengamos en nuestra mente, ¿verdad? Una mentalidad de mirar la necesidad de los demás. Porque igual como estaba a veces hablando, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en lo que nosotros necesitamos, nos enfocamos tanto en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en eso y en acá, en un espíritu, ¿verdad? Que ha llegado en las iglesias de egoísmo, de egocentrismo, de orgullo, y se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a amar a los necesitados, a mirar y poder, Dios, Señor, dime, Señor, dame ese discernimiento para poder mirar si mi hermano en Cristo está necesitado, para orar por él y para ayudarlo en lo que él necesite. Creo que eso nos ha faltado mucho, ¿verdad? En nosotros, yo como persona me ha faltado mucho, porque sí me meto a veces mucho en mí, en ego, en yo, y no me pongo a mirar que mis hermanos tienen necesidad, que me tengo que poner a orar por ellos, y incluso ir a lo mejor ocupar una palabra de aliento, que a lo mejor nadie más se la puede dar, pero Dios te tiene a ti, a Dios te tiene ahí para que tú vayas y le des esa palabra de aliento. Amén, amén. ¿Verdad? Y amar, ¿verdad?, a nuestros enemigos. Otra vez, entender que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que a nuestros enemigos amarlos. ¿Por qué? Porque ellos están tan bien atados, ellos están en esa necesidad y necesitan ser libres. Que Dios nos dé misericordia, ¿verdad? Porque si son personas que se levantan contra ti, si son personas que levantan palabras, falso testimonio, o personas que quieren ahí siempre, que están ahí tú por tú, que te quieren echar la pelea, porque la gente no hace eso nomás porque es feliz, ¿verdad? La gente que es feliz no va a ir a buscarte pleito, la gente que es feliz no va a ir ahí a estar hablando de los demás. No, la gente que tiene cosas y sentimientos en su corazón son las que hace eso. Y nosotros que tenemos a Dios, o que se supone que decimos que tenemos el amor de Dios, necesitamos entender que ellos necesitan de Dios, que necesitan ser libres, que son dignos de misericordia, y orar por ellos y bendecirlos y decir: Señor, líbralos, Señor, sácalos, Señor, perdónalos, Señor, que sean liberados
que Dios, porque es que tenemos que entender que porque es que ha habido tanto, sí, todo está en la Biblia. Todo lo que está pasando son cosas que están en la Biblia que se tienen que cumplir, pero también tenemos que entender es que todo eso se está apresurando tanto. ¿Y por qué es que se está apresurando tanto? Porque la misma iglesia ha dejado que pase, porque la misma iglesia ha dejado que el enemigo tome poder. No oramos constante, no intercedemos por esto, por lo que está pasando. A veces escuchamos e hicimos así, nos da miedo en el momento, se nos olvida y dejamos y realmente no oramos. O a veces como lo que pasó ahorita en Israel. La gente, yo miro ahí poniendo en Facebook, me meto en Facebook y en Instagram, hay que orar por Israel, vamos a orar por Israel, vamos a orar por Israel. Pero la verdad yo me pongo a pensar realmente cuánta gente que puso eso realmente se puso en su casa y se puso a orar por Israel, o se puso a orar por el mundo. Es como cuando a veces están pasando por situaciones y la persona te dice, ay sí, voy a orar por ti, pero hasta ahí llegó. Y ya después no ora, porque nomás es como algo que uno ya tiene así de decir, es que ya son mis palabras para darte ánimo y ya, ahí quedó. Pero que realmente nos pongamos a orar. ¿Cuántas personas realmente así? Sinceramente, yo hasta me pongo ahí de verdad. Que a veces decimos, sí, voy a orar por ti, que a veces sí lo he hecho yo, que digo, voy a orar por ti, como así no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da pereza o nos ponemos a hacer otra cosa y luego se nos olvida y ya no le damos la prioridad que le deberíamos de dar. Así es, amén. Y podemos mirar todo, ¿verdad? Lo que pasó y lo que está pasando ahorita. Estoy leyendo un libro también suave que habla, ¿verdad? Cómo fue, es que si podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que América, nosotros, la gente que sabe de historia, Leo, ¿sí dicen? que tiene que saber World History o like American History, cómo fue que fue fundado América, ¿verdad? América fue fundada sobre un cristianismo, ¿verdad? Sobre algo que ellos, ¿verdad? Hacían que cuando iban los niños a la escuela oraban para comenzar las clases, en las cortes se oraba, ¿verdad? Y la iglesia y el gobierno estaban juntos. Y eso fue como estuvo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha perdido eso, las nuevas generaciones fueron perdiendo eso. Y ahora podemos mirar cómo es que fue metiéndose poco a poco el diablo, ganando esos principados, esas potestades, ganando ¿verdad? Ventaja en América. Y podemos mirar que ya es una América, no era la menor América de antes, ya está corrompida, la verdad. Y ya estamos, ¿verdad? Para llorar. Y ¿verdad? Cómo se metió. Vamos a Mateo 12:43, así igual también un poco rápido, ahora sí estamos leyendo la Biblia. al 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y aquí, ¿verdad? Normalmente este versículo se utiliza para individualizar a la persona, como diciendo una persona, ¿verdad? Y sí, claro, así es como comienza, pero nosotros nos podemos dar cuenta que también esto aplica a una generación en común, a una comunidad en común. Y es lo que está pasando, es lo que pasó en Israel, ¿verdad? Con los Baales, que seguían y se desviaban, Dios los limpió, Dios fue un pueblo escogido, les dio los mandamientos, les
por eso es que está pasando todo lo que está pasando, por eso es que miramos todo, no nomás eso, también, o sea, el ataque de Israel fueron, ¿cómo se les dice? Los de Hamas son terroristas, la palabra terroristas, que están matando niños, pero no nomás allá, nos vamos a México y también en México están matando, ¿verdad? Hay un montón de cosas. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque uno como iglesia no tiene poder. Que pudiera venir aquí, Dios no lo quiere ahorita porque nos hace falta ponernos bien, ¿verdad? Que venga aquí un brujo, una bruja y nos quiera aquí, poner aquí, tenemos poder. Decía, ¿verdad? Que en la Biblia decía que cuando estaban queriendo echar demonios, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? No, está tremendo. Gloria a Dios. Amén. Pero hay que seguir, ¿verdad? Hay que retomar, ¿verdad? Esas sendas antiguas. La iglesia, hermanos, honestamente y tristemente no es la misma, ¿verdad? De la iglesia que empezó en los días de los Hechos. Ahora se han ido con la prosperidad, con doctrinas erróneas, ¿verdad? Con estar aquí, ¿verdad? Con cosas, hay muchas, ¿verdad? Pero nos hace falta, ¿verdad? Retomar esas sendas antiguas. Y al contrario, le ha dado la espalda a Dios y ha comenzado también a adorar y prostituirse ante los baales. Porque no nomás hay eso, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Como la gente que cree las iglesias que son de la nueva era, ¿verdad? Que ya metieron ese tipo de cosas. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero es tiempo, ¿verdad? De regresar esas sendas antiguas de lo que fueron como salió, ¿verdad? Los discípulos, la iglesia de los Hechos. Hermanos, necesitamos orar hasta que algo suceda. Porque a veces nos ponemos a orar, nos animamos y oramos una semana, oramos un mes y luego no miramos que sucede nada. O a lo mejor poquito y luego nos desanimamos. No, pero hay que echarle ganas y orar hasta que algo suceda. Oración con súplica, con el Espíritu, con perseverancia. Necesitamos ser perseverantes, hermanos. No es de un día, no es de 2 días, no es de un mes, no es de la emoción, ¿verdad? Es una vida constante en oración, en ayuno, pararse firme en la roca, ¿verdad? Como decía también en la Biblia, que aunque venga vientos y tormentas, no nos vamos a mover porque estamos edificados en la roca y no en la arena. Perseverantes. La oración ataca el pecado, por lo tanto el pecado ataca la oración. Apenas estoy comenzando, ese es mi punto número 1. Lo otro fue introducción. Y yo pensé que marcha el ritmo. No, ok, ahí pongan si quieren apuntar. Punto número 1. La oración ataca el pecado, por lo tanto el pecado ataca la oración. Cuando alguien está en pecado ora. No, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí está diciendo el profeta Samuel que el no orar es pecado. Aquí dice antes, ¿verdad? Aquí en donde dice: antes lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar. El no orar, hermanos, es pecado. La única manera de combatir la carne pecaminosa, ¿verdad?, en nosotros es la oración. Y por eso es que el pecado, ¿verdad? Aquí la oración ataca el
tú oras constante, va a Dios mostrarte si hay cosas que tienes que dejar. Y si mientras más oras, vas a ver que menos vas a dejar de hacer lo que no tenías que hacer. ¿Por qué? Porque ahora estás tomando más tiempo en oración, ahora estás tomando más tiempo con Dios y ya no tienes tiempo para aquello que hacías que era pecado, que te estaba quitando de estar orando, de estar buscando la presencia de Dios. Por eso es que es muy importante estar siempre en oración constante, con súplica y con ruego. Número 2, la oración ataca al enemigo, por lo tanto el enemigo ataca la oración. Si podemos ver, ¿verdad? En Daniel, que hace tiempo estábamos leyendo el libro de Daniel. Yo creo que todos tienen que ser porque estuvimos hablando, el pastor estuvo hablando del libro de Daniel. Podemos mirar en una parte, ¿verdad?, donde Daniel, ¿verdad? Sabemos que Daniel oraba 3 veces al día, y luego hubo que Nabucodonosor, ¿verdad?, puso cuando hizo la estatua, que dijo, ¿verdad?, ese decreto que no quería que nadie orara más que a él, ¿verdad? Entonces, pero miramos, ¿verdad?, que el enemigo ataca la oración. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. Y entonces pasó que cuando estaba Daniel, él oraba, él hacía, ¿verdad?, y ahí pusieron que estaban atacando la oración. Pero ¿qué hizo Daniel? Ay, no, entonces ya no voy a orar. Ay, qué miedo. No, ¿verdad? Él abrió sus ventanas y se puso a orar como siempre oraba. ¿Qué pasó aquí? Quitaron la oración de las escuelas, quitaron la oración de la White House, ¿verdad? Pero no han quitado la oración en tu casa. Pero el enemigo no va a poder quitar la oración en tu cuarto, no va a poder quitar la oración en la iglesia, no va a poder quitar la oración en la calle, ¿verdad? Tenemos que orar en todo tiempo, hermanos. El enemigo ataca la oración y siempre la va a estar atacando porque es una arma poderosa ante el enemigo. Pero nosotros necesitamos seguir orando en todo momento, en todo lugar. Él no va a poder quitar la oración de ti, a menos que tú lo dejes, ¿verdad? Pero no puede quitarlo de tu casa, no puede quitarlo. Si tú realmente estás dispuesto a orar, si tú realmente estás dispuesto a tener esa conexión con Dios, ese momento secreto de Él, donde Dios reaviva tus fuerzas, donde Dios te muestra cosas que a lo mejor nunca has visto, Él no va a poder. Por eso es que el enemigo ataca la oración. Pero la oración ataca al enemigo, ¿verdad? Porque en la oración, cuando hay un pueblo que ora, cuando hay una persona que ora, ¿qué pasa? Suceden cosas, ¿verdad? Sucede poder, hay poder. La iglesia tiene poder cuando nosotros oramos. Amén. Y el diablo tiene que huir, ¿verdad? El diablo tiene que huir de nuestras familias, y huir de nuestra generación, y vamos a ganar ventaja. Así es, Y amén. por eso es que el diablo quiere atacar la oración. Gloria a Dios. Pero nosotros no lo ha quitado, nosotros vamos a seguir orando, nosotros vamos a seguir buscando de Dios. Número 3, el diablo no puede, el diablo no puede parar a Dios, ¿verdad? Pero para que conteste nuestras oraciones, por lo tanto trata de parar tus oraciones. Cuando no hay oración, no hay mover. O sea, como dije, uno no puede hacer nada a través de la lucha es contra carne y sangre, es con las fuerzas espirituales. Y si uno no ora, no hay movimiento espiritual, no hay que Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, si tú oras, Dios escucha, como estábamos mirando en Daniel, desde el primer día que pusiste tu corazón. Pero el diablo, ¿verdad?, no puede parar que Dios conteste tus oraciones. Pero si no hay oraciones, Así es. no va a haber nada, ¿verdad? No va a haber poder. Y por eso es que el diablo está ahí y ahí constante de que uno no ore. Uno se pone a orar y le da sueño. Uno se pone a orar y te entra miedo. ¿Qué me ha pasado? Ay, como que hay alguien allá atrás. No, pero sí se siente feo. Pero ¿por qué? Porque quieres que te entre miedo para ya no orar, para ya no meterte. Pero tú tienes que vencer eso. Y ya vas a ver que cuando venzas eso, Dios va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Porque el diablo no puede parar que Dios conteste tus oraciones. Si Dios es fiel, y Él escucha y Él hace. Una persona se llama John Piper, dijo esta frase que está muy bien. Dice: mientras no sepamos que la vida es una
porque la oración es con que nosotros vamos a poder pelear, ¿verdad? Y quitar todo y remover todo y en contra de, para hacer que la atmósfera de Los Ángeles, ¿verdad?, se mueva a nuestro favor como hijos de Dios. Número 4, la oración ataca la carne, por lo tanto la carne ataca la oración. Ay, hermanos, pero cuántas ganas tenemos de orar. La verdad. ¿Quién debe de verdad que llegas de tu día del trabajo, yo no sé cómo sea, estás cansado y quieres ahí echarte en tu sillón, en tu cama y nomás a relajarte, ¿verdad? Y la carne, pues la carne quiere estar ahí a gusto, ¿verdad? Pero no quiere esforzarse. A veces que te anda levantando a las 4 o 5 de la mañana, ahora que ya no puedo dormir, ay, estoy para acá, estoy para allá, pero ay, no, yo quiero dormir porque no me levanto hasta las 7. Pero la carne no quiere, y cuando eso pasa, hermanos, es porque Dios quiere que te pongas a orar. Me ha pasado a veces, me levanto y ya no, son las 4 de la mañana y digo, ay, pero ¿por qué si no me voy a levantar hasta las 7? Y yo estoy ahí, yo quiero volver a dormir y ya no puedo, porque la carne quiere pues volver a dormir, pero ¿qué es? Dios me está hablando y me está diciendo, no, amiguita, es tiempo que ores, que intercedas, levántate, vence la carne, que la carne, que no, igual con el ayuno, ¿verdad? Ay, cuando uno ayuna es cuando tiene más hambre, ¿verdad? Y andas con dolor de cabeza, pero es la carne, porque la oración ataca la carne, por lo tanto la carne ataca la oración. Cuando sientas orar, pero ¿cuántos tienen ese sentir de orar? Y cuando no sientas orar aún, así ora, porque es peligroso mantenerte en esa postura. La mayoría de las veces, yo les digo personal que no te va a dar ganas de orar, es la carne que quiere estar ahí, ¿quién va a querer levantarse a las 4 de la mañana? No, ¿verdad? Entonces la oración ataca la carne. Necesitamos vencer nuestro yo, ¿verdad? Necesitamos vencer nuestra carne y decirle, Señor, ayúdame a ser más como tú, como decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que voy poco a poco, ¿verdad?, a ese hombre perfecto, a esa estatura perfecta, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de tomar nuestra cruz, porque a veces hemos tomado o pensado que la vida de un cristiano es fácil. No, hermanos, la vida del cristianismo, un discípulo, que es tomar nuestra cruz, es vencer nuestra carne. Es que a veces van a tener que haber situaciones donde no nos va a gustar, nuestra carne va a querer, pero nosotros tenemos que someterla a través de la oración, a través de la búsqueda, del descubrimiento de la palabra y a través, ¿verdad?, del ayuno, porque todos esos, ¿verdad?, siempre van juntos. No podemos solamente leer llenarnos de entendimiento sin orar, porque entonces nomás va a ser nosotros y no va a ser el Espíritu Santo redarguyéndonos. Tienen que ir los tres juntos, la oración y el ayuno, ¿verdad?, para poder vencer esa carne pecaminosa, hermanos, que la verdad que nomás quiere la maldad. Número 5, la oración ataca las malas circunstancias, por lo tanto las malas circunstancias atacan la oración. Cambiamos la esfera espiritual a través de nuestras oraciones y nuestro ayuno. A veces cuando pensamos que las cosas están más difíciles y decimos, ay, es que ¿por qué está pasando esto? O ahorita a veces que uno se desanima, pero porque es que la gente se va, como decía Luis, ¿verdad?, en su prédica el jueves pasado, pero si aquí se enseña doctrina buena, doctrina sana, y estamos aquí nosotros y estamos en esas circunstancias que miramos cosas que no queremos mirar, miramos lo que no miramos y miramos que está pasando lo contrario a lo que debería de pasar, porque es que pasa eso, porque quiere que nos debilitemos, que no estemos constantes, que no estemos perseverando, ¿verdad?, en esa oración, pero nosotros necesitamos seguir perseverando. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer la obra, pero a su tiempo, no al tiempo de nosotros. A veces queremos que Dios sea microwave, que sea un genie, pero no es así. Uno tiene que esforzarse, tiene que constante estar en la oración hasta mirar que Dios cambie las circunstancias, pero no va a ser de la noche a la mañana. Dios quiere mirar nuestra perseverancia, Dios quiere mirar nuestra fidelidad, en que realmente lo amamos por quien Él es. Que digamos, ok, vamos a orar, que Dios hace esto y eso, pero Señor, al final de todos modos
¿verdad? Entonces, creer en Dios, confiar en Dios y en perseverar en oración constantemente. Amén. ¿Verdad? Y podemos ver que la oración cambia cosas. Si nosotros miramos, ¿verdad? Esther oró, ¿verdad? Cuando iba a pasar lo de Persia, ¿verdad? Que querían matar a los israelitas, ¿verdad? De allí, su tío, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo su nombre, le dijo, ¿verdad? Que ahora se pusieron en oración y ayunaron, y ¿qué hubo? Se presentó ante el rey y tuvo gracia, ¿verdad? Dios se movió. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo genuino que oró. Hubo un cambio en la atmósfera, ¿verdad? El rey de Nínive también, cuando Jonás, ¿verdad? Le fue a decirles, ¿verdad? Que se arrepintieran. Todo el rey de Nínive también nos puso a orar todos y ayunar hasta el más chiquito, hasta los animales, y que Dios nos perdonó, ¿verdad? Dios no hizo eso. En la oración hay poder. Dios contesta y Dios oye. Por eso es que el enemigo ataca y no quiere que uno se ponga en oración unánimes, porque van a haber cambios, ¿verdad? De circunstancias, de que a veces miramos, pero es que la gente no llega y en vez de ir se va. Pero es que estamos orando, hermanos. Es que realmente estamos poniéndonos en la brecha. Es que realmente estamos buscando de Dios, o solamente estamos viniendo a la iglesia por cumplir. Es que realmente estamos, ¿verdad?, buscando de Dios y orando, intercediendo, o solamente venimos porque es algo que me toca hacer, ¿verdad? Entonces hay que orar, hermanos. Y número 6, la oración ataca la pasibilidad, por lo tanto la pasibilidad ataca la oración. Hermanos, en la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos, no los que están ahí pasivos sin hacer nada. O sea, Dios nos ha llamado a estar activos, a ser violentos, ¿verdad? Como Josué decía, ser violentos, estar en actividad. Cuando uno ora, mira, Dios le llena de fuego en su corazón y dice, no, es que ahora sí tengo que salir a la calle a predicar. Es que ahora sí me voy a poner a orar por mi compañera de trabajo. Y está activo. ¿Por qué? Porque Dios te llena de eso, de ese amor, de esa necesidad, y puedes mirar y tus ojos cambian y miran la vida diferente. Pero cuando uno no ora, está pasivo. Cuando uno no ora y no se mete con Dios, pues a mí no me importa, nomás me enfoco en lo mío y no miro, y estoy aquí pasivo y nomás aquí con que venga y esté aquí. Y verdad, cuando la gente realmente se mete en oración y Dios le muestra, es cuando hay cambios. Es cuando ya nos ponemos y nos decidimos y nos decimos, Señor, es lo que me toca. Y a veces cuando uno no ora no sabe ni qué es lo que Dios quiere para cada uno de su vida. Pero cuando tú te pones en oración, Dios te va a mostrar qué es lo que quiere que tú hagas. Dios te va a mostrar que prediques y te va a dar formas de hacerlo, y te va a poner a personas enfrente de ti y te va a poner palabra en tu boca para hacerlo. Pero cuando uno no ora, cuando uno está tan metido en el mundo, porque cuando no oras honestamente es porque no estás en la presencia de Dios, no estás, tus pensamientos no están en eso, no están en Dios, no están en la palabra de Dios. Entonces uno está pasivo, entonces uno nomás viene por venir, o nomás no hace nada, no tiene esa pasión y no mira esa necesidad de los perdidos que están allá afuera, que necesitan la prédica, que se están yendo al infierno. Pero cuando uno ora, Dios te muestra, Dios empieza a hablar de diferentes maneras a tu vida, y Dios te dice, es que necesitas. ¿Por qué? Porque es ese momento de tu lugar secreto con Dios, es donde tú puedes realmente meterte, ¿verdad? Tú le puedes decir todo y Dios te habla. Es un momento tan hermoso. Así que por eso es que la oración, como digo, la oración ataca la pasividad, y por eso es que la gente pasiva no ora. Entonces la gente pasiva no hace nada, no hay cambios, ¿verdad? Y Dios nos dice, ¿verdad?, que salgamos a predicar, que accionemos, que perseveremos con pasión, que tengamos fe. Y ya para terminar les voy a dejar segunda de Crónicas 7:14.
7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros como iglesia y también personal, es tiempo, ¿verdad?, de humillarnos ante Dios en oración, en un clamor, en intercesión por nuestras familias, ¿verdad?, por nuestras ciudades, por todo lo que está pasando en el mundo. Como dije, sabemos que son cosas que se están cumpliendo porque están en la Biblia, pero también todo se está apresurando porque nosotros como iglesia hemos pedido esa humillación ante Dios, y creo que es muy claro lo que Dios nos está mandando a hacer, que necesitamos humillarnos, que seamos una iglesia de oración, que si realmente queremos ver cambio en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hijos, aquí en la iglesia, si realmente queremos ser una iglesia de poder, una iglesia a la cual el diablo le tenga miedo y no se ría, es tiempo de humillarnos, de empezar a buscar a Dios, de realmente retomar ese tiempo de oración, y si no lo tenías nunca, empezar a tenerlo. Ese tiempo, ese lugar secreto, esa oración, para que realmente miramos, ¿verdad?, cambio de la oración, cambio de la iglesia, porque el cambio viene solo por medio de la oración, ¿verdad? Es tiempo, hermanos, de que oremos hasta que algo suceda. ¿Queremos ver cambios? ¿Quieren ver cambios o están conformes en cómo están las cosas? ¿Están conformes en mirar que las iglesias se están vaciando? ¿Están conformes en mirar que las personas en el mundo se están perdiendo? ¿Que las familias se están destruyendo? ¿Que niños están siendo mutilados? Porque yo no. Es tiempo de unirnos, que haya una unidad y a dejarnos de niñerías, más los que tenemos mucho tiempo, que de cosas que no tienen sentido, y realmente enfocar nuestra mirada a Dios, no al hermano. Y si enfocamos al hermano, enfocarlo a su necesidad y no a su error, porque todos somos faltos delante de Dios. Todos cometemos pecado, todos tenemos nuestras propias batallas. Pero Dios tiene un clamor de que nos humillemos. Nos humillemos para interceder por nuestras familias, nuestra iglesia y por el mundo. Porque Cristo viene pronto. Él ya está a la puerta. Y yo no quiero ir delante de Dios y decirle: perdí mi tiempo en discusiones, en el perdón que es la del mundo. No. Es tiempo realmente de ponernos en oración, en humillarnos. Aquí dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieran en sus malos caminos. Él va a oírnos y Él va a venir a sanar nuestra tierra. Maybe no todos, pero Él nos va a poner personas, hermanos. Él nos va a poner personas y nos va a poner palabra. Si estamos dispuestos, si realmente queremos pagar el precio. Pero eso es difícil. Pero tenemos que entender que el Evangelio